Muy bien. Fue un breve recordatorio. Si vieron el video, ya ven, dura 2 minutos, no mucho, sobre lo que vamos a empezar a ver en esta unidad, que primeramente son las clases. Entonces, aquí lo que vamos a necesitar nuevamente hacer es recordar que una clase, ¿por qué está compuesta? Tiene su nombre, tiene la parte en donde van los atributos y la parte en donde van los métodos. Entonces, en ese momento nosotros ya empezamos a definir nuestra clase. Ahora, la clase puede tener, en este caso, relaciones. Si vimos, no solamente la de herencia es la única, sino que tenemos también la de agregación y la de composición, que son parte de lo que necesitamos nosotros analizar y ver cómo es que vamos a ir componiendo nuestras clases, ¿sí? Entonces, iba yo a hacer una presentación, pero vi esta y me pareció, no es mía, lo digo desde ahorita, pero me pareció muy buena e inclusive se la subo en un ratito. Ya la había descargado, lo bueno es de que sí la encontré aquí en esta otra laptop, ¿sale? Pero aquí nos explica lo que nosotros vamos a ver acerca de la herencia. Pero ahora sí ya, a lo mejor lo vimos un poquito en patrones de diseño, pero aquí ya es, ahora sí que la parte teórica que nosotros necesitamos saber. Y ahorita vemos la práctica, ya que me pueda cambiar de tipo de compra. Muy bien, entonces, tenemos una relación de herencia cuando, al igual que sucede con nuestros, o bueno, con de nosotros hacia nuestros padres, o los que tienen hijos hacia sus hijos, es normalmente que se les va a heredar algo. Usualmente heredamos, bueno, lo más común, porque a veces tenemos o no propiedades, pero se heredan las propiedades, se heredan los carros, se heredan las cosas que uno tiene. Las otras cosas que podemos heredar, ¿cuáles son? Pues son las características. Cuando nosotros decimos, ay, se parece al papá o a la mamá, simplemente es que ese niño o niña, ¿no? Obviamente tiene características que son propias del padre y de la madre. Entonces, cuando nosotros hablamos de clases, si se fijan en su lado derecho, en donde tenemos vehículo y coche, todos los coches son vehículos, recordando que un vehículo pues lo podemos utilizar para transportarnos, ¿sí? Entonces, la herencia es un mecanismo por el que se pueden crear nuevas clases a partir de otras existentes. Vehículo tiene características propias que nos van a servir para distinguirlos, ¿sí? Cuando yo cree un objeto de vehículo, entonces esas características me van a permitir poder decir qué tipo de vehículo es. En este caso, pues estamos poniendo coche, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agregar nuevas clases o crear nuevas clases a partir de otras existentes? Pues heredando y posiblemente modificando y o añadiendo operaciones, también heredando y posiblemente añadiendo atributos, ¿sí? Entonces, podemos heredar y modificar nuestras propias operaciones o los atributos. Nuestros hijos, por más de que se parezcan a nosotros o que se parezcan al papá, que usualmente es lo que sucede con la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Sí tiene las características del papá, pero al mismo tiempo tiene las propias, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos saber que aparte va a tener también otras operaciones, porque pues el papá ya trabaja y el hijo en este caso a lo mejor no tiene ese método de trabajar, pero sí tiene el método de estudiar, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, aunque tengan los otros mismos métodos como son, no sé, comer, vestirse, etcétera, ¿sí? Observar que una operación o atributos no puede ser suprimido en el mecanismo de herencia. Entonces, si yo ya
dije que vaya a heredar tal o cual atributo, obviamente es de que ese va a estar heredado. Entonces, a menos que yo lo declare privado. Pero si no está declarado privado, sí puedo acceder a él y lo voy a heredar. Muy bien, estas son algunas maneras en las cuales podemos encontrar, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Que es clase original, clase extendida, o sea, para la superclase, o la clase padre. La clase extendida, subclase, o la hijo, que en este caso podría ser, o la clase hija, que podría ser la de coche. También es importante que mencionemos que en algunas ocasiones, e inclusive a lo mejor ustedes ahorita que no sé si ya pasaron el tema de árboles en mate discretas, también se puede considerar como clase raíz o clase hoja, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque van a depender de esa clase. Una hoja siempre va a depender de la raíz, ¿sí? La herencia también se denomina extensión o generalización. Entonces, por decir, tenemos aquí otro tipo de herencia que es, bueno, no tipo, sino otro ejemplo de herencia que es el de figura. Figura va a ser la clase padre y va a tener dos clases hijas, que es la de segmento y círculo. Y esto es muy importante. La herencia y el polimorfismo son unos de los conceptos más importantes y diferenciadores de la programación orientada a objetos. Si ustedes han programado en algún otro lenguaje de programación, van a darse cuenta con esta unidad y creo que ya con la de publicación, según algunos me pusieron, que realmente la herencia nos ayuda muchísimo. No hicimos polimorfismo, lo vamos a hacer ahora y el polimorfismo nos va a ayudar todavía mucho más a entender algunos conceptos de programación y también a programar menos. La idea de todos los lenguajes de programación siempre es esa, o sea, el hecho de que yo pueda resolver el problema al que me estoy enfrentando y no necesariamente es de que yo vaya a resolver, hacer todo desde cero, sino que muchas cosas, como ya lo hemos mencionado, ya están. Inclusive Visual Basic, si ustedes lo han utilizado en sus inicios, no tenía estos mecanismos de herencia y polimorfismo. Por eso no se consideraba un programa o un lenguaje orientado a objetos. Se consideraba orientado a eventos. Pero una vez de que incluye esos mecanismos, porque actualmente en las últimas versiones, que ya son las de .NET, ya incluye esas características. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que, aparte que el Visual Basic es muy utilizado, también se dieron cuenta de que es uno de los mecanismos que más nos ayuda a resolver problemas, ¿sí? Y sobre todo a programar menos, ¿no? Muy bien, al extender una operación, se heredan todas las operaciones del padre, se pueden añadir nuevas operaciones, ¿sí? Pero la subclase puede elegir para las operaciones heredadas redefinir la operación, es decir, volverla a escribir. La nueva operación puede usar la del padre y hacer más cosas o puede ser totalmente diferente. Puede no hacer nada, o sea, no hacer nada y heredarla tal como está en el padre. También vamos a ver en un ejemplo las dos maneras o las dos opciones, que son las operaciones, ¿no?, que nosotros podemos realizar. Pero el hecho de ya no volver a escribir los datos, esa es una parte de la cual, digamos, se jacta o presume la programación orientada a objetos. Que muchas de las cosas que yo quiero hacer con mis clases, las hace el padre y entonces ya las demás heredan y le agregan características solamente, ¿sí? Pero también podemos hacer esto, no hacer nada y heredarla tal como está en el padre. Muy bien, entonces en un diagrama de clases, como vimos en el video, ¿qué es lo que vamos a tener? Una clase se va a representar por medio de un cuadrado,
con esquinas cuadradas, ¿sí? Porque recordemos que en los otros diagramas podemos tener esquinas redondeadas. Tenemos primeramente en la parte de arriba el nombre de la clase, el nombre de los atributos en la parte del medio y en la parte de acá tenemos lo que vendría a ser los métodos. Ok. ¿Qué significa el menos y el más y el gatito? Ya lo habíamos visto, pero por si no lo recuerdan, el menos es privado, el más es público y el gatito es protegido. Bueno, o el símbolo de o la almohadilla, es su nombre correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que color en este caso, este atributo, sí, dígame, ¿me habla? Yo los saludé. Ok. Este atributo se va a heredar a todos los demás, igual que los métodos. Es decir, que segmento y círculo va a poder tener dibuja, borra y cambia color. Pero, ¿qué nos decía esta anterior? Podemos redefinir la operación, ¿sí? O sea, puede usar la del padre y hacer más cosas, o puede ser totalmente diferente. Entonces, aquí este dibuja, que aunque se llame igual, no hay problema, puede ser que o esté usando la del padre, la que se encuentra acá arriba, o también puede ser que ¿cómo se llama? Que podremos hacerla totalmente diferente. Y entonces se va a llamar igual, pero no va a realizar la misma operación. ¿Por qué? Porque cada una va a poder tener su propio dibuja. En este de los dibujos se ve mucho mejor lo de herencia y polimorfismo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dibujar una figura, pues la acción es la misma, dibujar. ¿Qué es lo que va a diferenciar a un dibujo de otro? Va a diferenciar cuál es el resultado final. Es decir, aquí voy a tener una línea, segmento pues se refiere a una línea que es el punto de inicio y el punto final. ¿Sí? Y el círculo, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener otros datos que son el centro y el radio, pero va a tener lo mismo, dibuja y va a poder borrarlo. Pero el círculo, al ser algo, pues ahora sí que redondo, o tener un área, se va a poder rellenar, cosa que no tiene una línea. Una línea yo no la puedo rellenar, ¿sí? Entonces, la superclase ya nos está dando esta primera parte, que es dibujar, borrar y cambiar color. Las subclases nos están dando los mismos y en el caso del círculo nos están agregando una nueva más. Los atributos y métodos de la superclase no se repiten en las subclases, salvo que se hayan redefinido. Vamos a centrarnos un poquito en esta palabra de redefinido, porque es lo mismo que sobreescribir y es lo mismo que nos va a servir para cuando nosotros hagamos lo que vendrían a ser los métodos sobrecargados. Son otra manera en la cual nosotros podemos decir que ya hicimos un método y lo puedo redefinir en la parte de aquí abajo para que ahora me dibuje una línea y ahora me dibuje o me dibuje un círculo. ¿Qué pasaría si yo quisiera, antes de entrar a la siguiente, si yo quisiera utilizar ahora quisiera dibujar un triángulo, por decir algo, ¿sí? Pues el triángulo, ¿qué podría hacer? Aquí, en esta parte, podría agregar otra clase que se llame triángulo. Y para dibujar un triángulo, ¿qué necesito? Pues a lo mejor podría necesitar el tipo de triángulo, ¿no? Para saber si es un triángulo equilátero o un isósceles, ¿no? Y entonces ya de ahí poder decidir cómo lo vamos a dibujar. Pero lo que sí es que voy a necesitar 3 puntos, usualmente, para dibujar un triángulo. Entonces, necesito esos 3 puntos. Una vez que me los dé, entonces yo ya puedo dibujar, puedo borrar igualmente, y a lo mejor también me convendría tener ese método de rellenar o pintar, ¿no? Que es otro método que sí puedo hacer con
con los dibujos que tengan un área. ¿Ven? Muy bien. Aquí viene una jerarquía de clases, se ve muy grande, pero es normalmente las que tenemos en Java, porque Java, recuerden que todas las clases generan de object. Entonces, por decir, lo que vamos a empezar a ver ya un poquito más adelante, que son las interfaces gráficas, tenemos lo que vendría a ser esta, que es la superclase, la AWT Container. Y aquí tenemos todas las que heredan de esa clase, que es text, textarea, text component, editor panel, text panel, textfield, el JPasswordField, ¿sí? Inclusive JPasswordField está heredando de textfield y esta hereda de text component, ¿sí? Entonces, en Java, al existir esta estructura de clases, no vamos a ver toda ni a qué se refiere, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero la biblioteca gráfica Swing, váyansela aprendiendo porque esa es la que sí vamos a utilizar cuando hagamos la interfaz gráfica. Tiene todas estas características, bueno, todas estas clases que están heredando de una sola, ¿sí? Y que estas las podemos nosotros utilizar, una, sin necesidad de hacerlas desde cero, o sea, sin yo tener que hacer el botón, sino que ya existe, por decir esta, que es la JButton, la clase, y solamente tengo que cambiarle las características o los atributos, y en base a eso se pueda representar, ¿sí? Entonces yo pueda presentar un botón en mi pantalla. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede con todas las demás. Este es un ejemplo de lo que encontramos en Java. Y esta Swing, pues es una biblioteca de clases. No quiere decir que esa sea la superclase, sino que contiene el paquete. Y cada paquete que encontremos en Java, vamos a encontrar una arquitectura de clases más o menos similar a esta que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nuevamente, yo solamente me dedico a utilizarlos, algunas clases, no las tengo que hacer desde cero. Y esa es, como les digo, una gran ventaja que tenemos en Java y en cualquier lenguaje orientado a objetos, ¿no? Muy bien. Pero bueno, hemos hablado hasta ahorita las ventajas, pero obviamente también tenemos desventajas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Mejora el diseño. Permite modelar relaciones de tipo es-un que se dan en los problemas que se pretenden resolver. Entonces, por decir, como decíamos, el coche es un vehículo, ¿sí? Si yo quisiera poner ahí una moto, la moto es un vehículo, siendo la definición de vehículo algo que me permita moverme, ¿eh? Porque ahorita en el ejemplo que vamos a hacer, un vehículo es hasta un barco, ¿sí? Muy bien, permite la reutilización del código. Los métodos de la clase padre se reutilizan en las clases hijas. Y como les dije, se escribe una vez y yo lo puedo utilizar. Ya no tengo que reescribirlo para poder utilizarlo. Y eso me ahorra, uno, líneas de código, que ya vieron que cuando hacemos un proyecto grande se van incrementando aunque no querramos. Y dos, también me permite que yo nada más escriba una vez. Lo programo una vez, vamos a decir, mi método lo programo una vez y lo puedo utilizar. Ya reutilizar en las otras clases. Facilita la extensión de las aplicaciones. Añadir una nueva subclase no requiere modificar ninguna otra clase de nuestro diseño. Lo que yo les comentaba en esta, ¿qué pasaría si yo quisiera dibujar un triángulo? Nada más agrego una clase acá. ¿Qué pasaría si ahora quiero un cuadrado? Pues también aquí puedo hacerlo, ¿no? ¿Vale? O sea, puedo agregar la clase y no necesito reescribir el código, ¿no? Simplemente la añado, ocupa las características de la clase padre y vámonos, ¿no? O sea, lo podemos seguir utilizando. Bueno,
¿Cuál es la principal desventaja? Aumenta el acoplamiento. Las subclases están íntimamente acopladas con la superclase. Me voy a regresar aquí. ¿Qué pasa si yo elimino la clase figura? Pues las de abajo, que en este caso serían segmento y círculo, pues no van a poder continuarse siendo, mejor dicho, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellas? Simplemente ya no, una, me va a marcar error, y dos, si aún así quisiera continuar, cada una de estas yo tendría que volverlas a escribir. Y entonces ya no tendría razón de ser la herencia. Y bueno, perdón, ¿cómo se llama? Mi estructura de clases, pues ya no sería la correcta, una, y pues ya la ejecución de mi programa menos, ¿no? Estaría haciendo nuevamente mucha línea de código. Entonces, esa es una desventaja muy grande, que las clases hija son dependientes de la clase padre. A eso se refiere con acoplamiento. Van a depender siempre de esa clase, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, el que teníamos al principio. Ay, Dios. Que es la de vehículo. Un vehículo va a tener un color, un número de serie, ¿sí? Obviamente con color, pues vamos a tener dos métodos, que es poner el color, poner el número de serie, y bueno, aquí tiene un pinta, ¿sí? Y vamos a tener la clase coche. La clase coche, aparte del color y el número de serie que va a tener el número de cilindros, ¿sí? ¿Qué va a tener? Va a tener el número de cilindros, porque eso cambia en el coche. Pero no todos los vehículos tienen coche, ¿sí? Entonces, la clase coche añade el atributo cilindrada y aparte los métodos para poder gestionar o manipular este atributo, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a agregarle la subclase barco, es decir, también voy a tener un barco, que es un vehículo, porque dijimos que el vehículo, por eso les dije en un principio, me va a servir para moverme, simplemente para poder transportarme, y un barco me transporta. El barco no tiene otra cosa, vamos a suponer que no tuviera otra cosa más que ser barco, ¿no? Entonces tenemos color, también número de serie, y es todo. Y el barco no añade características propias. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Se puede extender una clase sin añadir atributos ni métodos, ¿sí? Entonces, ahí ya lo tenemos. Déjenme ir a ver si ya mi equipo terminó, porque no estoy en el link. Sí, por fin, se inició. Entonces, aquí dejamos la primera parte. Vayan abriendo su NetBeans, por favor, para hacer este ejemplito. Y tómenle una captura de pantalla o para que la tengan a la mano, y mientras vamos haciendo el NetBeans vamos a poner El único que no se lo agregué es de pintar, pero bueno, no hay problema, ¿sí? Por favor, y ahorita ya inicié la otra máquina, entonces nos cambiamos unos 5 minutos a lo mucho, ¿vale? Entonces, detenemos aquí la grabación. Ahora sí que esta clase va a quedar en parte.